Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con las parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de las parábolas que Jesús presentó ya al final de su ministerio, estas parábolas llevaban a todo el pueblo a pensar en su segunda venida. Estaba a punto de partir y obviamente Jesús quería que sus discípulos supieran que Él regresaría por segunda vez, pero debían de estar preparados para aquella ocasión. Así que por eso presentó la parábola de San Mateo 25. Pero nótese que esta parábola es una continuación de lo que hemos estudiado en el capítulo anterior en relación con la parábola, en este caso, de los labradores malvados. La parábola de los labradores malvados había llevado proféticamente hasta el final de la nación judía. San Mateo 25 nos va a llevar desde el momento en que sucede el juicio en el cielo hasta la segunda venida de Cristo, puesto que en la parábola de la fiesta de bodas, que ha sido la anterior que hemos tocado, nos ha llevado esa parábola hasta el tiempo cuando comience el juicio en 1844. Así que esta parábola nos va a llevar desde esa fecha hasta el fin del mundo. Para poderla entender, vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos. Te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud y porque nos das la oportunidad de poder seguir, Señor, comunicando tu verdad al mundo entero. Te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder llevar adelante esta misión y cumplir la tarea que nos has encomendado. Que toda tu verdad, Señor, sea conocida en el mundo entero, para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder acercarse a ti y buscar la vida eterna. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la parábola de hoy titula la parábola de las 10 vírgenes. Cuando hablamos de vírgenes, de mujeres, ya estamos hablando de iglesias. Entonces, obviamente, la parábola nos estaría hablando de las iglesias del pueblo de Dios. ¿Y por qué creemos que se refiere al pueblo de Dios? Eso lo vamos a ver en el desenlace de nuestro tema. ¿A qué cosa se refiere toda esta parábola? Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, en relación con las famosas 10 vírgenes. San Mateo 25, 1 al 13, dice la Escritura: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Muy bien, la parábola aquí nos presenta algo interesante. Nos habla de 10 vírgenes. 10 vírgenes que tenían que salir a recibir al esposo. Normalmente, en el tiempo de Jesucristo, las bodas se realizaban a las 6 de la tarde, a la puesta del sol. Y ahora estas vírgenes dice que habían salido para poder esperar a entrar a la fiesta de bodas. ¿Y qué ocurrió? Sigue diciendo la parábola: que mientras esperaban al esposo se durmieron todas, y a la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora resulta que habían dos grupos. De las 10 vírgenes dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Y entonces las prudentes habían hecho provisión para que sus lámparas no se apagaran, mientras que las insensatas no habían hecho provisión. Solamente sus lámparas estaban con aceite, pero sus vasijas estaban vacías del aceite que les hubiera servido para el momento de la necesidad. Y entonces, ¿qué ocurrió? El esposo llega a la medianoche y cuando se dé el clamor,
de que el esposo ya venía, se levantaron y las insensatas se dieron cuenta de que no estaban preparadas. Sigue diciendo más la parábola. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora se presenta al grupo de las que estaban preparadas, a las 5 vírgenes prudentes, listas para la llegada del esposo, y cuando éste llega, ellas entran a la fiesta. No más. Después, ahora las vírgenes insensatas vieron que no tenían el aceite para su vasija y demoraron. Así que entró a la cerró la puerta. Versículo 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, esta parábola ya está relacionada directamente con su segunda venida, con la llegada del esposo a la tierra. Así que entonces aquí Jesucristo se manifiesta como el esposo que llega y que las vírgenes deben representar al pueblo que le espera. Ahora bien, analicemos a esta parábola para poderla comprender, porque aquí se presenta algo que es totalmente preocupante, que deja inquieto a cualquiera que lo lee, porque entonces uno dice, si Jesús está presentando aquí el hecho de que hay 10 vírgenes que están esperando y que en realidad están creyendo en la llegada del esposo, no es que no creen, son gente que cree. No son, como bien se ve en el caso de los fariseos, un grupo de personas hipócritas. No, acá se ve que todas eran creyentes, anhelaban el regreso del esposo, querían que llegara. Pero la diferencia entre unas y otras fue la preparación. Así que entonces vamos a ver de qué se trata esa preparación. ¿Qué podemos hacer para estar entre el grupo de las vírgenes prudentes y no de las vírgenes insensatas? De las iglesias prudentes y no de las iglesias fatuas o insensatas. Vamos a ver. Comenzamos. Entonces el reino de los cielos, es decir, la predicación del evangelio de la que ya hemos explicado, el pertenecer al gobierno de Dios a través del conocimiento de las leyes divinas, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, el número 10 es un número clásico en la Biblia, los 10 mandamientos, que denotan la perfección, el carácter. De manera que aquí de las 10 vírgenes se menciona que su carácter era de vírgenes puras. Así que entonces deben de ser creyentes de los 10 mandamientos y más aún creyentes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, entonces, deben de estar representando a una iglesia que especialmente proclama la llegada del esposo, proclama la segunda venida de Jesús. Esa iglesia solamente puede ser una, pero sigamos leyendo para ver que las características vayan de acuerdo con esta iglesia. Sigue diciendo más. Semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. ¿Qué cosas son las vírgenes? Analicemos esto. Segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. ¿A quién le llama vírgenes la Biblia? Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo a los de la iglesia de Corinto, al pueblo de Dios. ¿Por qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Os he desposado con un esposo. Y aquí le está llamando el esposo a Jesús. Y a la iglesia le está llamando virgen pura. ¿Cómo los ha desposado con el esposo? A través del evangelio. O sea que cuando alguien, una iglesia, recibe el evangelio puro de la verdad, de la palabra de Dios, inmediatamente esa iglesia se convierte en una iglesia virgen pura para Cristo. Así que entonces, las 10 vírgenes representan a la feligresía, a toda la iglesia,
a todo el pueblo del Señor. Y en ese pueblo de Dios hay vírgenes prudentes y hay vírgenes insensatas. Así que lo que tenemos que hacer aquí es saber quiénes son las vírgenes y quiénes son las prudentes y quiénes son las insensatas. Muy bien, ahora dice que las 10 tenían sus lámparas. Ya tenemos al esposo que es Cristo, ya tenemos a las vírgenes que son las iglesias que dicen creer en Jesucristo y en su segunda venida. Libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 105. Allí las Escrituras nos dicen qué cosa es la lámpara. Salmo 119, versículo 105. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ajá. La palabra del Señor, la Santa Biblia, representa a la lámpara. Por tanto, entonces, cuando dice que las 10 vírgenes tenían sus lámparas, quiere decir que toda esta iglesia había recibido la luz de la palabra de Dios. Estaban conscientes de que lo que estaban creyendo en relación con la segunda venida de Cristo, con la llegada del esposo, era totalmente bíblico. Estaban entonces afirmadas en una fe correcta. Era una fe pura, una fe virgen, por eso se llama. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa ocurre con estas 10 vírgenes? ¿Qué las diferencia? Si todas tenían la fe pura, algo debía de haber de diferencia entre ellas para que pudieran haber cometido un tremendo error y llamarse fatuas o insensatas. San Mateo, seguimos leyendo, capítulo 25, verso 2 ahora. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Muy bien. La prudencia y la insensatez se iba a manifestar en 2 características muy específicas. Vamos a ver de qué se trata. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 45. ¿Qué cosa es la prudencia y qué cosa es la insensatez? ¿Qué nos dice la Escritura? San Mateo 24, 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Ahí está la palabrita que estamos buscando, la prudencia. ¿Qué más dice? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ajá. Aquí se le llama prudente al siervo que ha estado al día con la palabra del Señor y sabe el tiempo en que está viviendo. Feliz el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor para que le dé el alimento a tiempo a su pueblo. ¿Está claro? Entonces el prudente es el que está al día con las profecías, con los tiempos, con los momentos de la palabra de Dios. Mas el hombre insensato, ¿quién es? ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado la parábola de los 2 constructores, el hombre prudente y el insensato? Muy bien, ahí habíamos descubierto que el prudente es aquel que está al día con el conocimiento de la palabra del Señor. Está estudiando porque Jesús dijo: yo voy a compararle al hombre prudente al que oye mi palabra y la obedece, al que está al día con la verdad. Interesante. Verso 48, sigamos hablando ahora del insensato. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesús termina esa mención del hombre prudente y del insensato, inmediatamente entra con la parábola de las 10 vírgenes. Así que entonces Jesús se está refiriendo precisamente a este tipo de personas en la parábola de las 10 vírgenes. Y ahora podemos darnos cuenta de que el hombre insensato es aquel que dice: mi Señor se tarda en venir. Las vírgenes insensatas dentro de nuestra iglesia serían aquellas que declaran que todavía no es el tiempo de la llegada de Cristo y no se preparan, no quieren hablar de la venida de Jesús. Ahora bien, dejemos algo en claro.
este grupo de vírgenes que habían salido para esperar al esposo, dice que fueron a la puesta del sol, al atardecer de la historia, para poder encontrar al esposo. Pero resulta que el esposo se demoró 6 horas en llegar hasta la medianoche. Hubo una tremenda demora. Se cansaron las vírgenes y se durmieron. La demora significa que esta es una iglesia que sale a encontrar al esposo, hay un chasco y por esa razón se duerme la iglesia en la espera. No llega el Salvador. Al no llegar el Salvador, no llega el esposo, no llega Jesús por segunda vez, entonces estas vírgenes se descuidan. Pero 5 de ellas fueron prudentes e hicieron provisión, mientras que las otras 5 no fueron prudentes y no hicieron provisión y se durmieron quieta y tranquilamente, con las que con seguridad tenían razones para poder descansar en el cansancio. ¿Correcto? Así que entonces esta iglesia de estas 10 vírgenes debe ser la iglesia que pasó por el chasco de 1844. El pueblo adventista del séptimo día no puede estarse refiriendo a otra iglesia porque para el tiempo de 1844 todas las demás iglesias rechazaron la proclamación de la segunda venida de Jesús. Dijeron que los adventistas eran unos alarmistas, fanáticos, locos, que andaban dando fechas, porque en ese tiempo dio fecha Guillermo Miller. Guillermo Miller había dicho que la fecha sería para 1843 y al siguiente año la rectificó para 1844, para el 22 de octubre. Tal es así que entonces, como se dieron estas fechas, muchos de los opositores de ese tiempo declararon terminantemente que los adventistas se habían equivocado y que por lo tanto eran una iglesia falsa. Sin embargo, la profecía de la parábola de las 10 vírgenes muestra que la iglesia verdadera más bien pasaría por ese chasco y tendría que esperar a su Señor todavía 6 horas más hasta la medianoche. Qué interesante. Así que entonces resulta que esta iglesia, estas vírgenes representan a la iglesia adventista del séptimo día, que desde 1844 está esperando el regreso de su Señor. No se ha cansado de esperar, pero hay vírgenes insensatas en su medio. Toda la iglesia sigue diciendo sí va a venir, solamente que un grupo ha dejado de estar al día con las profecías y se ha vuelto insensato, mientras que el otro grupo está al día con las profecías y por eso es prudente. No duerme sin estar seguro de tener llena su vasija con su lámpara. Qué interesante. Muy bien, pero eso no es todo en esta parábola. Algo más todavía se nos sigue mostrando en relación con esta iglesia. Fíjate en esto. Desde el capítulo nosotros que hemos leído de la última parábola, de la parábola de la fiesta de bodas, es decir, estamos hablando desde el capítulo 22. Fíjate lo que sucede entre el capítulo 22 y el capítulo 25. Si tú sigues avanzando, después de que Jesús presentó toda esta parábola de la fiesta de bodas, entonces hubo aquí una confrontación con los fariseos hasta el capítulo 23, donde les hace una denuncia severa, la última denuncia por haber rechazado el mensaje y las parábolas de la invitación al Evangelio. Pero de ahí se pasa al capítulo 24. ¿Eso qué quiere decir? Escúchalo bien. Que desde el momento en que empiece el juicio, porque ahí es donde terminó la parábola del capítulo 22, cuando el hombre es echado a las tinieblas en plena hora del juicio por no tener el vestido de bodas puesto. Muy bien, siendo así, cuando llegamos al capítulo 24, después de que en pleno juicio se decreta la sentencia sobre estos fariseos hipócritas, y se les llama la atención a estos dirigentes de en medio del mismo pueblo de Judá y se les dice
todas las verdades claras que Jesús les dijo, que eran sepulcros blanqueados, y les dio tremendo mensajote. En el capítulo 24, Jesús pasa a declarar las señales del fin. Así que habla acerca del fin del mundo y de las señales que se cumplirían. Y esto debía de ocurrir para el tiempo de la hora del juicio, después de que en 1844 comenzó la hora del juicio según la parábola de la fiesta de bodas del Cordero. El capítulo 24 sería el que determinaría quiénes eran prudentes y quiénes eran insensatos. Si te das cuenta bien, el capítulo 24 de San Mateo con las señales del fin no se cierra sin primero hablar de los prudentes y los insensatos, y luego entra a la parábola del capítulo 25. Así que el orden aquí es estricto de los eventos que Jesús estaba marcando hacia el final, ya cuando tendría que irse para el reino celestial. Así que entonces, esta parábola del capítulo 25 de San Mateo está atada al capítulo 24. Entonces los prudentes, las vírgenes prudentes, son las vírgenes que están al día con San Mateo 24. Están estudiando la profecía de Mateo 24 y por esa razón se llaman prudentes. ¿Por qué? Porque tienen el alimento a tiempo y se lo dan a tiempo al pueblo del Señor. Mientras que los insensatos son los que no quieren saber nada con Mateo 24. Esa parte de Mateo 24, la profecía que Jesús deja, tiene que ver mucho con el aceite que debía de estar en las lámparas de las vírgenes prudentes. ¿Muy bien? Sigamos entonces analizando para seguir captando la idea. Versículo 3, San Mateo 25, 3. ¿Qué más nos sigue diciendo allí la profecía? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, estas vírgenes insensatas habían escuchado de la palabra de Dios cuando recién ingresaron para ser pueblo de Dios, para convertirse en vírgenes, porque no pueden ser vírgenes si no escucharon el evangelio. Así que cuando iniciaron su creencia, oyeron que el esposo iba a regresar, oyeron de la llegada del esposo, porque si no hubieran oído, ¿cómo saldrían pues a recibirlo? Así que oyeron de la segunda venida de Cristo. La diferencia está en que dice que no pusieron aceite en sus lámparas. Volvamos otra vez al versículo 3 y 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, teniendo sus Biblias, no tomaron consigo aceite. Ahora, ¿qué cosa significa el aceite? Ya hemos hablado varias veces del aceite, incluso desde que estudiamos, ¿te acuerdas?, el santuario. Y descubrimos que el aceite era para ungir. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice Salmo 23, 4 y 5. Así que entonces el aceite era para el ungimiento de las personas, de aquellos que se dedicaban al ministerio de la palabra del Señor, al santuario de Dios para ser reyes o cualquier cosa importante dentro de la nación judía. Ahora bien, Jesucristo, hablando de ese ungimiento del aceite en símbolo, dice lo siguiente en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 4, versículo 16, dice la Escritura. 18, dice la Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así que entonces Jesucristo le llama al Espíritu Santo el aceite de la unción. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: cómo fue ungido Jesús de Nazaret del Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes. Así que entonces el ungimiento de Cristo fue por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Así que la unción del aceite no es otra cosa que el Espíritu Santo. Así que entonces estas vírgenes habían recibido la instrucción de la palabra, habían oído cuando les predicaron, habían visto los textos que hablaban acerca de la llegada del esposo. Pero ahora
dice que había un error que cometieron. ¿Cuál? El hecho de que no llenaron más aceite en sus vasijas, aparte de sus lámparas. Analicemos qué cosas son las vasijas y qué cosa significaría que no llenaron más aceite en sus vasijas. Y lo primero que vamos a hacer es quedar en claro en cómo ese aceite es utilizado y de dónde sale y cómo se llena en la vasija. ¿Ah? Punto número 1, San Juan capítulo 6, verso 63. Aquí dice que el aceite es el Espíritu. ¿A través de qué nos llega el Espíritu? Esto es necesario entender. San Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ajá. Ahora Jesús dice que las palabras que salen de este libro, que Él ha hablado, son espíritu y son vida. En la visión que tuvo Zacarías en el capítulo 4 de su libro, él cuenta de dónde salía el espíritu. De esto ya hemos hablado varias veces. Lo vamos a leer rápidamente para entender esa parte. Zacarías. Captemos bien la idea presentada aquí. Zacarías capítulo 4. Fíjate lo que dice acá. Versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, con un vaso encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del vaso y el otro a la izquierda del vaso. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Qué dice que vio Zacarías? Un candelabro con su vaso, y del vaso salían 2 olivos a la derecha y a la izquierda. ¿Qué cosa tenían los olivos y para qué era el vaso? Versículo 11 sigue diciendo, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ¿Qué cosa dice que salía de los 2 olivos? Aceite, que por medio de 2 tubos de oro pasaba el aceite como oro. ¿Qué más? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que de los 2 ungidos que representan a los 2 olivos salía el aceite hacia el vaso del candelabro. Y la respuesta directa viene en el versículo 5 y 6. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, en que se dice a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora fíjate en esto. Los 2 olivos dice que eran los 2 ungidos de donde salía el aceite, y luego dice, son la palabra de Jehová, en que se dice a Zorobabel, no es con espada ni con ejército, sino con el aceite, con mi espíritu, ha dicho Jehová. El aceite salía claramente de la palabra de Dios, de los 2 ungidos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que entonces, esto significa que la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios sale de la palabra de Dios. Así que lo que Jesús estaba diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, están en perfecta consonancia con la visión que se le mostró a Zacarías. Muy bien, ya tenemos hasta ahí un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que las vírgenes insensatas habían escuchado la palabra de Dios cuando le predicaron acerca de la venida de Cristo, pero no habían estado sacando el conocimiento por ellas mismas de la palabra. O sea, no estaban recibiendo el Espíritu después de que recibieron el mensaje. Solo lo oyeron de la predicación, lo confirmaron con la Biblia, por algo eran vírgenes puras. Pero
¿qué cosa es lo que ocurre? Que aparte de que se les presentó el mensaje, que lo escucharon, que llenaron su cursito La Fe de Jesús, después de eso no se dedicaron a investigar por ellas mismas, recibiendo más aceite, esta vez en sus vasijas. Muy bien, veamos ahora qué cosas son los vasos o vasijas. Libro de 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9. Versículo 23. ¿Qué dice el apóstol? Vamos a ver. Y esto hago por causa del Evangelio, dice Pablo, para hacerme copartícipe de él. Perdón, estamos aquí. Es en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 23. No es 1 de Corintios, es Romanos 9, 23 y 24. Escucha lo que dice. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, ya está hablando de los vasos, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿A quién le llama vasos el apóstol Pablo? A todo el pueblo del Señor, a la iglesia, a los miembros de iglesia, ¿correcto? Así que entonces, todos nosotros somos vasos. Y cuando dice que las vírgenes insensatas, aparte de tener aceite en sus lámparas, no recibieron ese aceite en sus vasos, entonces quiere decir que aunque la palabra del Señor estaba llena del aceite y ellas tenían la Biblia verdadera, creían en la Biblia verdadera, no hicieron provisión sacando el conocimiento de ese libro y guardándolo dentro de ellas. Ese fue su terrible error. No eran estudiosas de la palabra del Señor. Por eso del hombre prudente se decía, es el que oye mi palabra y la pone por obra. Y vimos que ponerla por obra significaba llenarse de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué porción de la palabra de Dios es la que mantiene la luz encendida? Porque las vírgenes debían de tener sus lámparas encendidas. Y si hubieran hecho provisión con aceite dentro de sus vasos, hubieran podido tener esa provisión para el momento de las tinieblas y la oscuridad que caerán sobre esta tierra, a la medianoche. ¿Cuándo es la medianoche de la historia que cae la oscuridad sobre la tierra? ¿Para cuándo las vírgenes prudentes y las insensatas debieron de haber tenido su aceite listo? Eso es lo que tenemos que descubrir, porque de lo contrario no nos podremos dar cuenta. Fíjate en esto. ¿Qué cosa es la medianoche? Descubramos eso y luego vamos a ver qué cosa hubiera hecho que se ilumine su oscuridad y que tengan luz en medio de las tinieblas, ¿ya? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3. ¿Qué cosa es la medianoche de la historia? Dice la Escritura, desde el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿A qué hora llegó, dice el esposo? A la medianoche. ¿A qué hora dice que viene el esposo? Como ladrón en la noche. ¿Cuándo? Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjate ahora lo que dice aquí el texto bíblico. La medianoche es cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Ya hemos estudiado por las profecías de Daniel y Apocalipsis que el clamor de paz y seguridad comenzó cuando las naciones del mundo entero deciden organizarse. Y entonces comienzan a buscar la paz y la seguridad dentro de su Consejo de Seguridad y su Carta Magna. Fue en 1945 cuando la Organización de las Naciones Unidas habla de paz y seguridad.
Pero dicho acontecimiento no se cumple sino hasta 1990, cuando cae la Unión Soviética con la perestroika, y entonces quedan los Estados Unidos de Norteamérica como única potencia mundial, y desde ese momento se habla de un nuevo orden mundial para la paz y la seguridad mundiales, para hacer que se cumpla lo que había pedido la Organización de las Naciones Unidas. Y para el 50 aniversario de Naciones Unidas en 1995 comienzan a firmarse los acuerdos de paz. Se citan para 1998 en Birmingham para la primera integración de todas las naciones, un Congreso Mundial de las Naciones, una cumbre mundial para firmar los acuerdos de paz. Para 1996 al Papa Juan Pablo II se le decreta que se le da el nombre del Peregrino de la Paz. Y desde entonces políticos y religiosos vienen trabajando para las instancias de paz y seguridad. Es decir, para el tiempo de la medianoche según la historia bíblica. Dentro de ese periodo era que sonaba el clamor: ya viene el esposo, salid a recibirle. En ese momento, dice, las 10 vírgenes se levantaron para preparar sus lámparas. Desde la proclamación de 1990 sucedió algo especial en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, solo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué cosa? Resulta que la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1844 venía predicando el mensaje del tercer ángel, donde se denuncia a la bestia y a su imagen que van a hacer implantar su marca. La bestia, que representa el poder romano, y la imagen, que representa el poder norteamericano. Esto significaba que ambos poderes trabajarían ahora en alianza para poder llevar adelante su plan de la implantación de la marca de la bestia o ley dominical. En efecto, para 1990, cuando cae la Unión Soviética, solo quedaron estos dos poderes para controlar la geopolítica mundial: los Estados Unidos y el Vaticano. Y entonces, al cumplirse esto, la Iglesia Adventista demostró al mundo entero que su proclamación profética se había cumplido. Hubo un despertar religioso mundial en la Iglesia Adventista. Se levantaron carpas, comenzaron a predicar Daniel y el Apocalipsis. Era el tiempo cuando las 10 vírgenes habían despertado, y ahora era la hora en que tenían que alumbrar al mundo con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pero inmediatamente después de este despertar, entre los años de 1990 al año 2000, comenzó a manifestarse una división dentro de la iglesia, en la cual se veía un grupo de personas que predicaban las profecías y decían: el tiempo está cerca, miren las señales, ya se ha cumplido el tercer ángel, porque han quedado solo los dos poderes, Estados Unidos y el Vaticano. Hubo un despertar en esas vírgenes prudentes. Pero por otro lado se levantó un grupo de vírgenes insensatas que comenzaron a decir: cuidado, no vamos a tener otro chasco, no estén predicando así las profecías, cuidado el alarmismo, cuidado el fanatismo, están produciendo división, están haciendo cisma en la iglesia, no quieren someterse a las autoridades que dicen que no hay que predicar la profecía porque asusta a la gente. Entonces las vírgenes insensatas se manifestaron diciendo: mi Señor se tarda en venir. Para remate, se atrevían a decir: el día y la hora nadie sabe, y eso que nadie estaba proclamando fechas para nada, porque todos sabemos que el día y la hora nadie lo sabe. Solamente los movimientos falsos declaran que estamos ya viviendo en una fecha en que Cristo puede venir. Las fechas no se volverán a dar nunca más, dice la mensajera del Señor. En el libro Testimonios para Ministros, páginas 55 hasta la 60, ustedes pueden leer donde allí se dice: no habrán más fechas para ningún evento especial hasta la segunda venida de Cristo. Ya no se dará nada. Ningún evento tiene ninguna fecha. Muy bien. El hecho es de que entonces decían estos: el día y la hora nadie sabe, así que no estén dando tiempos ni fechas ni nada. Y sin embargo, luego de que decían el día y la hora nadie sabe, luego decían: todavía falta, no es el momento. Y todos quedaban anonadados porque decían: no dicen que el día y la hora nadie sabe, y si nadie sabe el día y la hora, ¿cómo pueden decir ellos que todavía no es el momento? Mi Señor se tarda en venir. Estaban cumpliendo al pie de la letra
la parte de las características de las vírgenes insensatas. ¿Cómo podía ser posible que dijeran que los que predican profecía están alarmando a la gente, están siendo alarmistas, y luego dicen el día y la hora nadie sabe? Si el día y la hora nadie sabe, entonces eso quiere decir que hay que estar predicando el mensaje de alarma todo el tiempo. No hay un día en que se pueda dejar de predicar porque el día y la hora nadie lo sabe. En cambio, si alguien supiera, diría, no prediques todavía acerca de la venida de Cristo porque todavía falta el tiempo. Ya sabemos cuándo va a ser, ahorita todavía no es. Así que entonces aquí había una tremenda contradicción de las vírgenes insensatas. Decían cosas que ellos mismos absurdamente no entendían. Muy bien, el hecho es de que así se dio una división de dos grupos en el pueblo adventista del séptimo día. Los dos grupos pertenecen a la organización adventista del séptimo día, solamente que un grupo es de insensatos y el otro grupo es de prudentes. Y los insensatos cometerían tremendos errores. ¿Cómo así? Vamos a ver, San Mateo capítulo 24. ¿Cómo reconocerías a los insensatos dentro de la iglesia? Como para no confundirte, porque Dios no hace cosas confusas y Dios ha revelado su palabra clara como para que nosotros podamos saber qué cosa tenemos que hacer en medio de esta crisis del zarandeo, de la separación de estos dos grupos por la creencia. Nos dice San Mateo 24, versículo 49. Y comenzare el que dice mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. ¿Quiénes son sus consiervos? Todos los hermanos de la iglesia que también llevan el evangelio son consiervos de los otros que también anuncian el supuesto evangelio. Las insensatas comienzan a golpear a las prudentes, hablan mal de ellas, las critican, las difaman, les inventan todo tipo de males. Por lo mismo que son insensatas, estas no le temen a la palabra de Dios. Por tanto, no les interesa si las profecías dicen que estamos cerca del fin y solamente se ocupan de golpear a las consiervas. Interesante. Ahora, todo eso precisamente se empezó a ver. Las insensatas comenzaron a hablar de las prudentes en contra de lo que predicaban, diciendo que estaban predicando alarmismos, que estaban predicando miedo a la gente, que estaban dividiendo a la iglesia. De esa manera comenzaron a desprestigiar y llegaron hasta el punto de inventar patrañas contra los que llevan el evangelio del Señor. Es increíble. Cualquier suceso para ellos sería el medio para desprestigiar la obra. A varios de los que estaban predicando el evangelio comenzaron a acusarlos primero de cosas obscenas. Los acusaron de ser las peores personas, de haber incluso llegado a extremos de prácticas totalmente indecentes. Luego los acusaron de que estaban buscando los diezmos y las ofrendas de la iglesia. Luego los acusaron de que no pagaban sus alquileres donde alquilaban casas. Luego los acusaron de que ellos mismos se habían hecho un robo a sí mismos y hasta sacaron documentaciones que hasta incluso las han puesto en un video, todo truqueado y falseado, de acontecimientos que ocurrieron para querer simplemente desprestigiar la obra. Gente de ellos mismos habían trabajado para hacer estos males. Pronto, lo mismo que ellos hicieron, de eso acusaron a los que estaban llevando el evangelio. Sorprendentemente, tuvimos incidentes. En una de nuestras iglesias hubo un robo en una ocasión que había sido perpetrado casi por todas las pruebas por un grupo de esas personas de entre ellos mismos que habían llevado a cabo tal mal. Y luego, después de eso, acusaron a los mismos que estaban llevando la predicación del evangelio, del mensaje del tercer ángel para estos últimos días, diciendo que ellos eran los culpables, pagaron por debajo, hicieron un montón de cosas negativas para poder hacer quedar mal a los que estaban llevando el mensaje del tercer ángel, queriendo hacer pasar como que ellos eran los culpables. Hicieron una suerte de marañas todas al estilo satánico para poder inculpar a aquellos que estaban llevando el mensaje del tercer ángel, cuando de entre ellos todo se movió para todo este mal. Es increíble. Satanás es muy hábil y tiene su gente que es igualita a él. Y de esa manera trataron de desprestigiar a la obra.
Comenzaron a declarar que se dividían las iglesias, que por predicar el mensaje profético se desobedecía a las autoridades de la iglesia, que no se querían someter y que por lo tanto se estaban formando nuevas congregaciones, nuevas iglesias que ya no eran de la iglesia, que ya habían sido disciplinados, que ya habían sido sacados. Un montón de mentiras, donde hicieron papeles, los firmaron, los sellaron para que pueda ser oficial lo que decían. Toda una suerte de mentiras. Así es como actúan estas vírgenes insensatas y fatuas, que lo único que hacen es apretar más el día de su fuego para la destrucción final en el infierno de fuego que caerá sobre ellos. Pero ya estaba escrito que eran así, y Dios les da aquí un término para poder reconocer hasta qué punto actuarían. Fíjate lo que dice acá. Sigue diciendo el versículo 49 y 50. Comenzaron a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Bueno, estas características son claves en estos tipos de grupos, dedicándose a fiestas y diversiones, porque según ellos, hasta Jesús iba a la fiesta de bodas de Caná. Y con ese ejemplo ellos dicen también tenemos que estar en esos lugares que nos invitan de matrimonios, de fiestas, porque tenemos que testificar ahí, algo que es totalmente antibíblico. En los días de Jesús él fue a las bodas de Caná porque ahí eran todos creyentes de la verdad, eran gente que creía en Dios. Ahí tú no ibas a encontrar la pachanga mundana, eso es imposible. En cambio, ahora quieren aprovecharse de ese ejemplo para meterse en las pachangas mundanas. No tiene nada que ver. Más aún, versículo 50 sigue diciendo, 49 y 50. Comenzaré a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Muy bien, ¿quiénes eran los hipócritas? Aquí tenemos que darnos cuenta de más características. La palabra del Señor les llama hipócritas a los fariseos y a los saduceos. Cristo les dijo hipócritas, escribas, fariseos, saduceos, toda esa gente. ¿Y por qué les dijo hipócritas a toditos estos? Porque estos estaban vacíos de la palabra de Dios. Fariseo ciego, limpia primero el plato por dentro para que por fuera esté limpio. Sepulcro blanqueado. Eso les decía Jesús. Eso quiere decir entonces que estas insensatas están vacías del conocimiento de la palabra profética de Jesucristo. Y al no tener la palabra profética dentro de ellas, entonces actúan de acuerdo a lo que son. Interesante. Y entonces dice de este grupo que son llenos de hipocresía. Cuando tú analizas bien a los fariseos acusaban a Jesucristo de lo peor. Le llamaban el hijo de la fornicación. En una ocasión, cuando Jesús les dijo, vosotros hijos de vuestro padre sois, ellos dijeron, no somos hijos de la fornicación, insultando a la madre de Jesucristo por lo que se había embarazado antes de poder estar unida con José carnalmente. De eso la acusaban. No querían aceptar que el Espíritu Santo había engendrado a Jesús en María. Así que lo acusaban de cosas obscenas a Jesucristo. Muy pronto sus seguidores hasta han llegado a sacar que Jesucristo dice que andaba en su vida con María Magdalena. Sacaron el evangelio satánico de María Magdalena hasta el día de hoy, que muchos todavía siguen creyendo porque son tan inmorales que creen lo mismo de la inmoralidad. Así son. El hecho es de que todo esto comienza a suceder con Jesucristo por parte de los fariseos. Y estos mismos dirigentes judíos dijeron que Jesucristo por Belcebú echaba fuera a los demonios. Decían, no, sí, nadie dice que no echa fuera demonios, pero lo hace por el diablo. Así que demonio tiene, está endemoniado. Cada vez lo acusaban de eso a Jesucristo. Lo tacharon de ser un impostor, lo tacharon de ser un falso profeta, lo perseguían por donde iba. Declaraban que Jesucristo lo que estaba buscando era el interés de ser un rey en medio de ellos, que quería hacerse el cabecilla de todo este movimiento nuevo, de una nueva organización. Echaron al ciego de nacimiento diciendo que todos aquellos que confesaban que Jesús era el Mesías debían de ser expulsados, disciplinados de la sinagoga. A sus seguidores de Cristo los trataron igual. A Pablo le llamaron cabecilla de la secta de los nazarenos, plaga, levantador de sediciones, como lo hemos visto en la parábola anterior. Todo esto ocurrió en el tiempo de Jesucristo por parte de los hipócritas fariseos. Y ahora la palabra del Señor nos dice que para los últimos días las vírgenes insensatas se comportarían de forma idéntica a los fariseos. Es decir, que levantarían persecución contra los que estaban predicando las profecías. ¡Qué interesante! Esto se cumple al pie de la letra.
Y estamos viviendo ya en ese momento cuando hay un conflicto y muchas personas, muchos hermanos en las iglesias, por no haber estado estudiando las profecías, las parábolas de Jesucristo, han llegado a no saber en qué terreno están. Se confunden, no saben de qué lado ponerse. Está clarísimo. No necesitamos ser divinos para entender esto. Es fácil de comprender que aquellos que están estudiando las profecías son los que están de parte de Cristo. Son seres humanos comunes y corrientes, porque eran las 5 vírgenes prudentes. Son seres humanos, no se les presenta como seres divinos, se les presenta como seres comunes y corrientes que hasta llegaron a dormirse por un tiempo. ¿Qué significa? Que eran personas con errores, con pecados como cualquier otro, pero que buscaban la santificación y la pureza de sus almas con sus lámparas encendidas para alcanzar la plenitud de la santidad en el Señor por medio del Espíritu Santo. Y es que a muchos de los que llevan este evangelio se ha escuchado de ministros que están predicando desde los Estados Unidos hasta la Argentina, que están predicando acerca de las profecías de la segunda venida de Cristo, y a todos ellos se los desprestigia, se declara que no son parte de la asociación general, que no son parte de la conferencia, se declara que son divisionistas, que están creando nuevos grupos, que están levantando nuevas organizaciones. Es verdad que hay grupos falsos que se están levantando con otros mensajes que no son el tercer ángel. El tercer ángel solamente es la profecía de Apocalipsis 14, 6 al 12. Pero otros le llaman tercer ángel a otro mensaje. Hasta incluso quieren inventar que hay un cuarto ángel. No, el cuarto ángel llamado así no es otro que el tercer ángel que se une con el segundo para la proclamación del fuerte pregón. Ya lo hemos estudiado y Elena de White lo dice y la Biblia lo dice. Así que entonces hay grupos aislados que están haciendo eso, que se llaman tercer ángel, pero que no son tercer ángel. El tercer ángel es característico, cumple de acuerdo con las normas establecidas para este tiempo y va proclamando Apocalipsis 14, 6 al 12. Ese es el mensaje del evangelio que llevan las vírgenes prudentes y que alumbran al mundo con la verdad para este tiempo. Ahora bien, mientras este mensaje está siendo proclamado, cientos y miles de dirigentes, de hermanos laicos que están llevando este evangelio, están siendo desprestigiados. Se habla contra ellos, se los tacha desde adúlteros hasta ser personas que están buscando el dinero de las iglesias y de la gente. De eso se les tacha, cuando los que dicen eso son precisamente los que están en eso. Es increíble. Esto ha sido demostrado 100,000 veces. Pero hay gente que prefiere seguir creyendo mentiras y prefiere seguir haciendo la guerra a la proclamación del único evangelio salvador que tenemos para estos últimos días como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, eso ha confundido a varios hermanos porque dicen, bueno, los de acá dicen que son adventistas, los de acá dicen que son adventistas. ¿Cuáles son entonces los adventistas? La Biblia dice que los dos grupos son de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Solamente que unos son prudentes y los otros son insensatos. Esa es la única diferencia. Y obviamente que las vírgenes insensatas no van a hablar bien de las prudentes, porque acá dice que golpean a sus consiervas. Así que cuando tú vas con las insensatas, estas van a hablar pestes de las prudentes y van a tratar de hacer quedar como que las prudentes más bien no son de la iglesia y que no debes de creer en ellos. Eso es claro. En la vida tú vas a esperar que las insensatas hablen bien de las prudentes. Tú nunca vas a ir a preguntar si es un dirigente, si es un laico o quien quiera que sea de los insensatos. Tú no le vas a decir a ellos, oye, ¿y qué dices? ¿Qué opinas de los que predican los tres ángeles? Jamás vas a esperar que te diga, oh, santos hombres de Dios están llevando el evangelio. Ese día nunca va a llegar. Al contrario, te va a decir, no, dice que estos son así, dice que estos son así, no les creas porque son divisionistas, son así, 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 están dividiendo a la iglesia, no se someten a la autoridad. Eso es lo que te van a decir, porque jamás te van a hablar bien. Tonto fueras para creer que algún día ellos te van a hablar bien. Interesante. A veces se tiene que presentar de esta manera y con claridad el evangelio para que lo puedas entender. Jesús tuvo que denunciar a los escribas y a los fariseos abiertamente porque con las parábolas ya parecía la gente no entender. Así que Jesús tuvo que hablar con claridad. Cuando terminó las parábolas que estaba mencionando de los labradores malvados, le siguió la parábola de la fiesta de bodas. Habló de la parábola de los 2 hijos. Habló de la parábola de la higuera estéril. Y aún así el pueblo no estaba entendiendo lo que Jesús decía.
Estaban tan ciegos que no veían que Jesús tuvo que ser claro. Bueno, esta gente no va a entender, dijo. Vamos a tener que hablar claro. San Mateo, capítulo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y tuvo que decir con claridad las cosas. No quedaba tiempo. Se acercaba el día de la crucifixión. Tenía que apresurarse y tenía que decir, miren, estos son así, abiertamente, y les dijo las características de las cosas que estaban haciendo en esos días. Tenía que clarificar el asunto. A veces hay que hablar así para que la gente pueda entender la realidad de las cosas. Si después de eso ya no entiende, ¿qué se puede hacer? Ya no hay más nada que hacer. Después de que Jesús terminó de hablar así sobre la condición real de lo que estaba pasando en Israel, solamente quedó decir una cosa. San Mateo capítulo 23, fíjate cómo a Jesús acabó ese discurso en esa ocasión. Versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que no me veréis más, sino hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin duda Jesús se despidió. Le parecía difícil tener que hacerlo. Parecía quererse agarrar de esa ciudad a quien tanto había amado el Salvador. Años había luchado en favor de ella, pero había llegado la hora. Todo tiene su final. En el cielo, por años, luchó con Lucifer. La mensajera del Señor nos cuenta que la última vez Jesús lloró porque Lucifer ya no tenía más oportunidad. Asimismo sucedió con la ciudad amada. Parecía que Jesús no quisiera soltarse de esa ciudad, pero había llegado su momento y tenía que ser desechada. Tú que fuiste exaltada hasta los cielos, al infierno irás a dar. Fue lo más difícil que tuvo que decir Jesús, pero tenía que cumplirse la profecía que decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora Jesús se despedía de ese templo en el cual por años se le había representado en los corderos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo salía del templo y se representó justo el día que fue crucificado. El Cordero escapó de las manos del sacerdote, no lo pudo sacrificar, porque ahora el Cordero estaba en la cruz. Había salido para siempre de ese templo, quedó abandonada la organización israelita, la judía, que representaba el templo. El Señor nunca, jamás ha querido dejar de lado a aquellos que un día fueron los llamados para poder hacer su obra. Pero aquellos que lo rechacen, finalmente quedarán sin Él. Gracias a Dios siempre hay un remanente, y ese remanente serán las vírgenes prudentes. La iglesia adventista parecerá que está por caer, pero no caerá, porque estos prudentes permanecerán firmes con el tercer ángel. Gracias a esos prudentes es que la iglesia nunca cae, la organización permanecerá y el Señor abandonará ese falso sistema de creyentes que han dicho mentiras a las vírgenes insensatas. La falsedad de esa iglesia insensata. Interesante. Pero bien, continúa diciendo la parábola que ellas debían de haber hecho provisión con el aceite para alumbrar. ¿Cuál es esa provisión? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Qué cosa es lo que hace que la lámpara esté encendida? Escucha bien, que no se te vaya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Fíjate lo que dice ahora el texto bíblico acá. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. O sea que cuando tú menosprecias las profecías, estás apagando la lámpara. Y a las vírgenes insensatas se les apagó la lámpara. Ya no tenían. ¿Cuándo se te apaga tu lámpara? ¿Cuándo la Biblia para ti ya no sirve? ¿Cuándo terminas diciendo, el conocimiento no te va a salvar? ¿Cuándo es que llegas a esa conclusión diabólica donde pierdes el alma?
donde el Espíritu Santo te abandona para siempre, cuando tú llegas al punto de rechazar la profecía. Si tú ves a alguien que está rechazando la palabra y está diciendo no tanto conocimiento, dile que está a punto de pecar contra el Espíritu Santo y perder el alma y quedarse en las tinieblas como las vírgenes insensatas. Díselo. ¿Por qué? Porque si se lo dices, reaccionará e inmediatamente, a tiempo, llenará su lámpara y su vasija. Esta es la hora, mientras estamos en plena hora del juicio, mientras el pueblo del Señor está siendo llamado a despertar. Despierta tu pastor, despierta tu presidente, despierta tu administrativo, despierta al director de tu iglesia, despierta al director de jóvenes, despierta Dorcas, despierta a cada miembro de iglesia, tu familia, diles que esta es la hora de tener que estudiar las profecías. Ponte a estudiar rápido antes que sea demasiado tarde. Cuando estas vírgenes insensatas despertaron de su sueño, fue demasiado tarde. Que no sea tarde para el pueblo del Señor. Que cada quien reflexione ahora mientras todavía se pueda hacer algo. ¿Por qué? Hay algunos que están esperando a que el decreto dominical recién los despierte y se pongan a estudiar la profecía. He escuchado a personas que dicen, eso de que se tiene que dar el fuerte pregón va a ser después de las leyes dominicales. ¿Para qué te adelantas? Y luego de que te dicen eso, ¿no los ves que estén estudiando las profecías para llenar su lámpara y que con el decreto dominical salgan a proclamar el Evangelio? ¿Por qué? Porque estos han llegado a las tremendas tinieblas de pensar que cuando caiga la lluvia tardía, de por sí ellos van a ir y van a proclamar el Evangelio y dicen, el Espíritu dice que va a hablar por nosotros, no tenemos que leer nada, Él nos va a traer a la memoria cualquier cosa, sí, pero también dice, Él os recordará lo que yo os he dicho. Lo que Dios no te ha dicho, jamás te lo va a recordar. Así que si no estudias tú las profecías, no tendrás nada en la cabeza que el Espíritu Santo te recuerde en su momento y perderás tu alma. Fíjate en la parábola, ¿por qué se perdieron las insensatas? Porque si el Espíritu Santo las iba a ayudar, que es el aceite, pues entonces de por sí cuando no tenían aceite en sus vasos, les hubiera alumbrado la lámpara. Pero eso no se ve. Que no te engañen. A nadie se le enciende la lámpara milagrosamente. No te equivoques. Las vírgenes insensatas no pudieron ver encendidas sus lámparas a pesar de no tener el aceite. El Espíritu Santo nada pudo hacer por ellas. ¿Por qué? Porque no estaba en sus vasijas listo para poder ser usado en la lámpara. Así que no podrán comunicar la verdad de la palabra del Señor, no podrán hacer brillar sus Biblias quienes no hicieron la provisión del aceite en sus vasijas. Y la parte profética es la que hace la provisión. Finalmente, ¿qué terminó diciendo Jesús? Regresamos a San Mateo 25. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Así que las prudentes se llenaron del Espíritu Santo a través de las profecías en sus vasijas, en ellas mismas, conociendo las profecías juntamente con sus Biblias. Todo completo. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es el tiempo desde 1844 hasta 1990 con el despertar. Verso 6. Y a la medianoche, 1990, cuando se dice paz y seguridad, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, con la proclamación del tercer ángel que se cumplió con la caída de la Unión Soviética. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas despertaron y agarraron sus Biblias. Solamente que un grupo no tenía las profecías. Verso 8. Y las insensatas, las que no tenían profecías, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Imposible. Por más que tú les quieras explicar las profecías a las vírgenes insensatas, no te lo aceptarán, les va a chocar. Van a querer escuchar 5 o 10 minutos, ya no van a querer ya. Ahí nomás, o se van a dormir otra vez, o simple y llanamente te van a maldecir.
Va a ser bien difícil, no se puede. Imposible que tú puedas traspasar tu carácter a otra persona, no se puede. Por gusto, cada quien tiene que hacer su estudio. Las prudentes hicieron su estudio, las insensatas debieron haberlo hecho. Al no hacerlo, no hay esperanza para estas. Es por gusto su caso, está totalmente desesperado y perdido. No hay nada que hacer, fue tarde ya. Sigue diciendo la parábola. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vayan a las tiendas y cómprense. Ir a las tiendas significaba vayan a su iglesia y que en su iglesia les enseñen. ¿Por qué? Como ya era el momento en que tenían que levantarse, el despertar fuerte, y tenían que ir a alumbrar, a dar el último llamado, porque el esposo ya estaba por entrar a las bodas, tenían que ir a alumbrar y acompañar a la gente, poniéndoles luz para que lleguen a la fiesta. Este es el último mensaje de misericordia. El fuerte pregón es el representado ahí. Así que como ellas tenían que ir a hacer eso, era imposible que las otras pudieran recibir esa luz del conocimiento de parte de las vírgenes prudentes, porque no había tiempo ya para ellas. Ese es el tiempo cuando sale el decreto dominical. Entonces, las vírgenes prudentes van a cumplir la misión de alumbrar al mundo con el fuerte pregón del último llamado divino para que todos puedan entrar a las bodas del Cordero. Pero desgraciadamente, las insensatas, mientras iban a comprar a las tiendas, fueron de vuelta a sus iglesias para ver si ahí les iban a enseñar. Era demasiado tarde. Mientras fueron y consiguieron, parece que consiguieron el aceite, porque si no, no hubieran regresado, pues. Y regresaron, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Regresaron, pero la puerta, ¿cómo estaba? Cerrada, demasiado tarde. Ahora, ¿qué sucede acá? Esto nos demuestra que todos aquellos que quieran estudiar las profecías y prepararse después del decreto dominical ya será en vano. Es demasiado tarde. Ya no conseguirán más aceite. Ya es tarde, ya su historia está perdida. Como las vírgenes insensatas ya no tuvieron más, no encontraron más, así también estos ya no hallarán palabra de Jehová. Amós 8, 11 y 12 dice, buscarán palabra de Jehová y no la encontrarán. Y entonces cuando regresan, encuentran la puerta cerrada. Aquellos adventistas que ahora no quieren escuchar las profecías y el mensaje de los 3 ángeles, van a querer escuchar después de que se cierre el tiempo de gracia y solo verán que las plagas estarán cayendo. Correrán a confesar sus pecados con angustia consumidora, diciendo, Señor, queremos ahora la profecía, ¿cómo pudimos haberla dejado? ¿Por qué no escuchamos tus profecías? ¿Por qué mentimos? Van a decir ellas, declarando que los que llevaban el mensaje de las profecías eran divisionistas, mentirosos y engañadores. Todo ese tiempo, solamente lo único que habrán hecho estas vírgenes es mentir, engañar, hacer creer a los demás de las iglesias que no había que escuchar el mensaje del tercer ángel. Ahora solo ven en su desesperación terror. Y por más que a gritos confiesan toda su vida y todos les van a escuchar, nadie las perdonará. ¿Por qué? Porque la parábola nos dice cuál es su final y aquí no hay falta de misericordia. Fíjense lo que dice aquí la parábola. Versículo 10. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué te parece eso? No es falta de misericordia. El esposo simplemente dijo, no las conozco. Porque si ustedes fueran mis conocidas, sin duda hubieran estado aquí para esperarme. No estuvieron. Ustedes no son mis amigas. Váyanse. No las necesito, no las quiero. Negligentes. Han perdido todo.
retírense. Y quedaron en las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quedaron en la ignorancia, solo porque no quisieron la luz. Y Jesús cierra su parábola. Verso 13. Velad. Esa palabrita no hay que olvidarse. Estar estudiando. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Por qué dice que tenemos que estar estudiando la profecía? Precisamente porque no sabemos el día ni la hora. Aquellos que están estudiando la profecía y la están predicando demuestran que son los fieles, que entienden que nadie sabe el día ni la hora. Constantemente repite esto Jesucristo, porque aquí dice, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No entiendo cómo hay muchos que siguen declarando que sí, que hay año, que hay día, que hay hora, y hasta incluso dicen, ahí solo dice día y hora, no dice año. Bueno, esto ya es gracioso, pues, ¿no? Ya le sacan cualquier cosa. Quieren inventar hasta lo mínimo, ¿no? Es increíble lo que ya llegan a decir. Que no se engañen, porque todo eso es mentira. La palabra del Señor es clara. No sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso, velad, estad estudiando las profecías, repasarlas. Dios te ayude y te bendiga en esta noche, querido hermano. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Jesús que Él nos ayude para poder estar listos para el día de su venida, para no ser parte de esas vírgenes insensatas, sino de las prudentes. Vamos a ponernos de rodillas. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras que nos has brindado. Y te rogamos, Padre Santo, que todo esto que hemos aprendido quede grabado en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a todos los que te aman con todo el corazón. Bendice tus profecías, multiplica la proclamación del tercer ángel, para que todos conozcan que la luz, Señor, viene de ti y que tú, Señor, has traído la luz ahora al mundo, para que, Señor, todos puedan llegar a ser uno, como tú en tu Padre y tu Padre en ti, para que todo, Señor, tu pueblo sea uno, y así podamos esperarte juntos para el día en que tú regresarás, Señor, por segunda vez. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido una parábola más. Así que no te olvides, estamos a través de Facebook, estamos a través de Twitter, estamos a través de YouTube, en el canal El Último Llamado Divino. Compártelo, viralízalo, haz que todo el mundo conozca estos mensajes que son benditos del Señor para poder preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Comparte con tu pastor, con el presidente, con el administrativo, el hermano laico. Todos tienen derecho a poder escuchar la palabra del Señor y elegir qué camino tienen que seguir. Lo interesante es que sepan que la palabra del Señor está corriendo por el mundo. Estamos a través del magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Estamos a través de Radio Líder, 5 de la tarde para la localidad, con enseñanzas y parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en YouTube, 9 y 3 de la tarde, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hashtag El Último Llamado Divino y Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Asociación Universitaria de Adventistas del Último Llamado Divino, la AUGA. Todos estos son programas de evangelización, vida eterna, salvación. La hora de la liberación ha llegado. El mundo entero ahora debe ser libertado. Estamos a punto de que el pueblo del Señor salga a proclamar con gran potencia el mensaje bendito de la segunda venida de Cristo. Así que prepárate a ser uno de aquellos que llevan este evangelio final para el mundo entero. Se aproxima la semana de oración que va a definir la liberación de miles a nivel mundial de aquellos que hayan escuchado el mensaje del tercer ángel. Prepárate, avisa a tus amigos, diles que viene una semana de oración profética en la que vamos a hablar de los eventos finales y la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Amén.